Antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios, así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono sabiendo que nuestra sabiduría es insuficiente para entender las grandes cosas de Dios. Por eso solicitamos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Ilumina nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos comprender y recibir tu palabra. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Durante el transcurso de estos temas hemos estado estudiando el gran conflicto universal entre el bien y el mal. Y nos hemos dado cuenta que es un conflicto universal, porque el conflicto comenzó no en la tierra, sino en el cielo. Después que el mal entró al cielo, luego penetró a la tierra. Nos hemos dado cuenta en los estudios hasta ahora que Dios resuelve este problema universal del pecado tomando ciertos pasos en el santuario para resolver este problema terrible que ha afligido al universo. Hasta ahora hemos estudiado que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, a nuestro campamento. Y el propósito por el cual vino al campamento del santuario, para habitar en medio de nosotros, fue para enfrentarse a la tentación y vivir una vida perfecta, sin pecado. Luego el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario cargó los pecados de todos los seres humanos. Sufrió la pena, sufrió el castigo que nos pertenece a nosotros, que pertenece a todos los seres humanos. Luego en el lavacro el Señor Jesucristo resucitó de los muertos para luego entrar en otra obra, su obra intercesora en el lugar santo del santuario. Es decir, el santuario ilustra los pasos que toma Dios a través de Jesús para resolver el problema universal del pecado. En el campamento, Jesús vive la vida perfecta que nosotros debemos vivir. En el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo muere la muerte que nosotros debemos sufrir. Luego el Señor Jesucristo resucita para poder entrar al cielo, al lugar santo, para interceder por nuestros pecados. Hemos visto que la obra que desempeña Jesús en el campamento y en el atrio es una obra para todos los seres humanos que jamás hayan vivido. Mientras que su obra en el lugar santo, su obra intercesora, es solo para aquellos que se arrepienten, confiesan su pecado y muestran confianza en Cristo Jesús, bautizándose, enterrando sus pecados en las aguas bautismales. Pero en estos momentos vamos a hablar de la obra siguiente de Jesús. Vamos a hablar de la obra del Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario. La obra del lugar santísimo tiene que ver con el juicio. Es a donde el Señor Jesucristo desempeña una obra de juicio. Así que hemos visto varias funciones de Jesús. Lo hemos visto como el Cordero sin mancha en el campamento. Lo hemos visto como el Cordero que es inmolado y muere en el altar del sacrificio. Lo vemos como el que resucitó en la fuente. Ya lo hemos visto como el que comienza su obra intercesora en el cielo y continúa durante toda la dispensación cristiana. Ahora queremos movernos con Jesús al lugar santísimo del santuario, a donde Jesús va a desempeñar una obra de juicio. Ahora, debo decir que en el lugar santísimo del santuario se encuentran todas las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es decir, ahí se encuentran las doctrinas que especialmente nos distinguen a nosotros de todas las demás iglesias. Porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y dentro del arca del pacto estaba la santa ley de Dios. Esa ley que los adventistas enseñan que todavía hasta el día de hoy está vigente. En la ley de Dios, en todo el centro de la ley de Dios, se encuentra el mandamiento del sábado.
Es decir, en el lugar santísimo, dentro del arca, están los 10 mandamientos que los adventistas enseñan que todavía están vigentes, porque allá están. Y en el centro de los 10 mandamientos, en el arca del pacto, se encuentra el santo sábado, el día que los adventistas enseñan que se debe guardar. Según nos dice el libro de Hebreos, también había un pote de maná allí en el arca. Es que cuando uno examina las historias del maná en el Antiguo Testamento, está relacionado el maná con la observancia del sábado y también con la importancia de cuidar la salud, porque Dios le dio maná al pueblo de Israel para que ellos vivieran una vida saludable, una vida que tuviera todo lo necesario para buena salud física, mental y espiritual. También en el lugar santísimo se encuentra la doctrina del juicio investigador. Esa es una doctrina característica de la iglesia, porque en el lugar santísimo es que se desempeña una obra de juicio. Por eso los adventistas enseñan que la hora de su juicio ha llegado y apuntamos hacia el lugar santísimo donde se empeña la obra de juicio. También en el lugar santísimo se encuentra una doctrina muy interesante, y es que cuando una persona muere, queda muerta hasta el momento de la resurrección. Eso lo vamos a estudiar un poco más detenidamente en el transcurso de nuestro tema. Pero también encerrado allí en el lugar santísimo se encuentra el concepto de que una persona cuando muere queda muerta, y entonces cuando Cristo venga lo va a resucitar después de haber examinado el caso de esa persona en el juicio en el lugar santísimo del santuario. Ahora, hemos visto antes que el juicio consta de 3 pasos específicos. En primer lugar, se investiga el caso. Luego, en segundo lugar, después que se ha investigado el caso, se pronuncia la sentencia. Y luego entonces llega el momento en que la sentencia se implementa o la sentencia se ejecuta. Debo decir que cuando Jesús comenzó su obra como juez en el lugar santísimo del santuario, no suspendió su obra intercesora, porque Jesús continúa intercediendo, pero añade una función, que es la función de juez. Ahora, queremos notar que, como estudiamos en nuestro último tema, el servicio diario, que era un servicio que se desempeñaba día tras día tras día, tenía como propósito perdonar los pecados de los pecadores. En 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9 nos habla sobre este aspecto del plan de salvación. Dice allí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto se ilustraba en el servicio del santuario de la siguiente manera. Un israelita, según Levítico 4 y 5 y otros sitios de la Biblia, traía un animal, colocaba sobre la cabeza de ese animal la mano y luego confesaba su pecado sobre la cabeza del animal. De esa manera el pecado era transferido del pecador a la víctima. Es decir, el pecador quedaba por lo menos exonerado del pecado, perdonado del pecado, y ahora la víctima tenía el pecado. Luego el sacerdote sacrificaba a la víctima y entonces llevaba la sangre que llevaba la mancha de pecado, llevaba el registro del pecado e introducía el pecado en el santuario, rociando la sangre en el santuario. De esa manera el pecado era transferido del pecador a la víctima y luego a través de la sangre de la víctima al santuario. El pecado de esa manera era transferido del pecador al santuario. Ahora, ¿qué quiso enseñar Dios con esto? Quiso enseñar lo que estudiamos en nuestro último tema. Cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado y confía en Cristo Jesús como su Salvador y se bautiza, sus pecados son perdonados y la persona es inscrita en el libro de la vida. En este momento no se evalúa la sinceridad
del arrepentimiento de la persona. Dios sencillamente acepta lo que la persona dice, que se arrepintió, que confesó, que confía en Jesús. En ese momento no se analiza si el arrepentimiento es genuino o no. Es en el juicio que se va a demostrar si la persona en verdad se arrepintió y confesó su pecado más bien que meramente admitirlo. Ahora, una pregunta que siempre surge es esta. ¿Cómo es que en el cielo puede haber un lugar santísimo que está contaminado con el pecado? ¿Cómo algo santísimo puede estar contaminado? Y por eso algunas personas dicen es imposible que el santuario celestial haya que purificarlo, porque si hubiese que purificarlo está contaminado y en un lugar santísimo no puede haber contaminación. El problema con este argumento es que está basado en la lógica y no está basado en la Sagrada Escritura. Fíjense que la Biblia nos dice en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21, al que no conoció pecado, el Señor Jesús, Dios lo hizo pecado. Es decir, Jesús era sin defecto, santo, perfecto, inmaculado, y sin embargo se le imputó el pecado. Una persona santísima, pero con el pecado imputado. De la misma manera, en el cielo, el lugar santísimo, se le imputan los pecados que entran al santuario después que el pecador ha sido perdonado. El pecado pertenece al santuario, como el pecado no le perteneció a Jesús. El pecado le fue imputado a Jesús y el pecado es imputado al santuario cuando es transferido del pecador a la víctima y a través de la sangre al santuario. No obstante, como Jesús tenía el pecado sobre sí mismo por imputación, en el lugar santísimo el pecado está registrado por imputación. La Biblia nos enseña que hay que purificar el santuario. Por ejemplo, en Daniel 8:14 dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, el santuario celestial hay que purificarlo. También en Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 23, encontramos una referencia de que las cosas celestiales tienen que purificarse. Dice allí en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ese es el santuario terrenal, el lugar santísimo del santuario terrenal, es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Y ahora escuchen, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, las cosas terrenales eran purificadas con sacrificios. Pero dice aquí que las mismas cosas celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios que los del Antiguo Testamento. Y esos mejores sacrificios en realidad se refieren a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero alguien preguntará, ¿por qué es necesario hacer un juicio? ¿Por qué es necesario investigar los casos de los que han metido los pecados al santuario para determinar si su arrepentimiento fue genuino y si su confesión fue genuina y si su fe en Cristo Jesús fue en verdad fe y no solamente una creencia intelectual? ¿Acaso Dios no sabe ya todas las cosas? El propósito, mis queridos amigos, del juicio no es informar a Dios, porque Dios ya sabe todo lo que la gente ha hecho. Dios es omnisciente, conoce el fin desde el principio. El asunto es que Satanás dice, si todos son pecadores, ¿por qué es que Dios salva a algunos mientras que condena a otros? ¿Por qué, por ejemplo, salva a David, quien fue un adúltero y un asesino, y salva a Saulo de Tarso, que fue culpable de encarcelar a muchos cristianos y de la muerte de otros cristianos, inclusive de la muerte de Esteban? ¿Cómo es que Dios va a permitir que Saulo de Tarso y David, que cometieron estos pecados, entren al cielo y que no permita que otros entren al cielo también? El propósito del juicio es demostrarle a los seres celestiales
que Dios actuó bien en cada caso de cada persona. El propósito del juicio es revelar ante el universo si el arrepentimiento y la confesión y la fe en Jesús fueron genuinos o fueron en realidad una falsificación, porque hay muchos que profesan ser cristianos que posiblemente inclusive llevan una vida moral, pero que no han entregado en realidad su vida a Cristo Jesús. Les ilustro lo que estoy diciendo. El Señor Jesucristo declaró que hay trigo y cizaña en la iglesia y se parecen mucho. Se parecen mucho hasta el mero final. El trigo representa creyentes verdaderos. La cizaña representa aquellos que profesan servir a Jesús, pero son creyentes falsos. La red del evangelio que se tira recoge peces buenos y malos. La red representa la predicación del evangelio. El barco a donde se meten los peces representa la iglesia. La red del evangelio, cuando se predica, reúne toda clase de personas, peces buenos y peces malos. Por eso, cuando se llega a la playa, hay que hacer una separación entre los peces buenos y los peces malos. Jesús dijo que hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Ambos grupos profesaban creer, porque ambos grupos tenían lámparas, y la lámpara representa la Biblia. Ambos grupos de vírgenes tenían algo de aceite, pero las vírgenes sabias tenían una cantidad suficiente de aceite para la crisis. En Mateo 22 dice que en la sala matrimonial se reúnen buenos y malos. Ustedes pueden leerlo allí en Mateo, el capítulo 22. El Señor Jesucristo declaró que muchos iban a profesar su nombre, pero Él no los iba a reconocer. Jesús declaró en Mateo 7 que algunos iban a decir en aquel día: Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Esta gente profesó seguir a Jesús porque lo está haciendo en el nombre de Jesús. Pero dice allí que Jesús declara: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. El apóstol Pablo dijo que iba a haber en la iglesia gente que iba a tener la apariencia de piedad, pero que no iba a tener en su vida el poder de la piedad. Inclusive el apóstol Pablo declaró claramente que hay ministros inclusive que se disfrazan como ministros de justicia cuando no son ministros de justicia. Y el apóstol Pablo declaró que en las iglesias iban a entrar lobos rapaces disfrazados de ovejas que iban a engañar a muchas personas en la iglesia. Es decir, en la iglesia hay personas que supuestamente se han arrepentido, han con su boca confesado su pecado, han dicho: yo confío en Jesús, pero no todos son genuinos. Hay genuinos y hay falsos. El proceso del juicio antes de la segunda venida es hacer una distinción entre los que son verdaderos creyentes y los que no son verdaderos creyentes. Quiero leer una cita que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 474. Dice: y así como la purificación de lo terrenal, es decir, del santuario terrenal, se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Es decir, los pecados que entraban al santuario en el Antiguo Testamento, que contaminaban el santuario, en el día de expiación tenía que sacarse para purificar el santuario. Está diciendo la escritora que lo mismo sucede con el santuario celestial, pero en realidad, no en símbolo. Los pecados que han entrado por la sangre de Cristo, hay que purificar el santuario y hay que sacarlos del santuario. Sigue diciendo la cita: pero antes de que esto pueda cumplirse, antes de limpiar los pecados del santuario, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo,
tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. ¿Ve? Esto es venir al banco. Se va a demostrar quién en realidad tenía derecho de venir al banco para apropiarse de la vida perfecta de Cristo y de su muerte por el pecado. Sigue diciendo, la purificación del santuario implica por lo tanto una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a uno según haya sido su obra. Es claro, la investigación tiene que realizarse antes que Jesús venga, porque cuando Jesús venga va a traer el galardón. Pero para traer el galardón tiene que haber decidido de antemano en el juicio cuál va a ser el galardón. Entonces, el propósito del juicio no es informar a Dios, sino es revelarle a todos los seres del universo que Dios actuó correctamente en cada caso de las personas que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuándo comenzó el juicio? La Biblia nos dice cuándo comenzó. No comenzó en los días del apóstol San Pablo. Notamos en Hechos 17, 30 y 31 que en los días de Pablo el juicio todavía era futuro. Dios había establecido un día para juzgar y ese día es el día de la expiación. Dice allí en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué cosa? Que se arrepientan. Es decir, ahora todos los hombres tienen que arrepentirse, confesar sus pecados y creer en Jesús. ¿Por qué razón? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará, futuro, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, está hablando de Jesús, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sabemos que este juicio se inicia después del año 1798. Y alguno le dirá, pastor, ¿cómo sabe usted que este juicio se inicia después de 1798? La razón es muy sencilla. No tenemos tiempo de estudiar toda la profecía de Daniel 7, así que les voy a relatar la secuencia de eventos. Encontramos en Daniel 7 4 bestias, un león, un oso, un leopardo y un dragón. Esas 4 bestias representan los 4 reinos que gobiernan desde el tiempo de Babilonia donde vivió el profeta Daniel. Es decir, tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. Luego le salen a ese dragón o a esta bestia terrible 10 cuernos. Eso significa que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos en el 176. Luego dice que se levanta un cuerno pequeño entre los 10. Y ese cuerno pequeño gobierna por 1260 años. Es un poder romano porque sale de la cabeza de la cuarta bestia que representa a Roma. Es decir, nos hemos movido desde Babilonia a Medo-Persia, a Grecia, al Imperio Romano, el Imperio dividido y Roma papal que gobierna 1260 años desde el año 538 hasta el año 1798. Y luego ustedes pueden leer en Daniel 7. Inmediatamente después que el cuerno pequeño gobierna por 1260 años, dice que comienza juicio. Noten Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ese es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años, dice, el juez se sienta y se abren los libros.
Tiene que ser después de 1798. Y luego en los versículos 13 y 14 encontramos que una vez que el Padre se mueve para comenzar el juicio, luego el Señor Jesucristo se mueve para allá también. En el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y ahora escuchen, no viene el hijo del hombre a la tierra en este versículo. Dice, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Es decir, el Padre se mueve a cierto lugar en el cielo y luego entonces después se mueve el Hijo del Hombre a ese mismo lugar para comenzar la obra de juicio. Y noten lo que sigue diciendo. Nuevamente el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora escuchen a qué va el Hijo del Hombre a ese lugar. Va para que el Padre le dé el reino. Dice en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora algunos se preguntará, ¿qué significa eso que Jesús fue a adquirir su reino? Generalmente pensamos de un reino como un área geográfica, es decir, como una región geográfica. Pero en realidad el reino de Cristo se compone de las personas que han aceptado a Cristo como Salvador personal. El reino son las personas que pertenecen al reino, no el área geográfica. ¿Qué significa entonces que el Señor Jesucristo fue al anciano de días para recibir su reino? Sencillamente significa que Jesús fue para desempeñar una obra de juicio, para demostrar ante el universo quiénes en realidad pertenecen a su reino, quiénes son verdaderos creyentes. Y cuando se hayan examinado todos los casos, el reino de Cristo estará completo, porque se habrá demostrado quiénes en realidad son los súbditos de su reino. Sabemos en otras profecías que el juicio comienza hacia el final de la historia. Por ejemplo, en el momento de la sexta trompeta de Apocalipsis, las trompetas relatan eventos en el desarrollo histórico de la iglesia. La sexta trompeta tiene que ser hacia el final. Fíjense lo que sucede en el marco de la sexta trompeta. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, truenos, un terremoto y grande granizo. Noten que llega el momento bajo la sexta trompeta, hacia el final de la historia de la iglesia, en que se abre el lugar santísimo y se ve el arca del pacto. Eso sucedía solamente en el día del juicio de Israel, en el día de expiación. Ahora la Biblia nos dice qué año iba a pasar eso y nos dice también en qué día y qué mes. En Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Los 2300 días comienzan en el año 457 a.C. Uno hacia adelante, 2300 días, y los días son años en las profecías, y llega uno hasta el año 1844. Pero hay una profecía que también nos dice qué día y mes iba a comenzar el juicio. Levítico 23:27 nos dice que el día de expiación en Israel se realizaba el 10º día del 7º mes. Y el 10º día del 7º mes, en 1844, caía el 22 de octubre. Así que sabemos que el juicio comienza el 22 de octubre de 1844. Se empieza allí a evaluar los casos de cada persona que profesó creer en Cristo. No se consideran los casos de los impíos, los que no son a Jesús. Esos casos no se consideran. Solamente se consideran los casos de los que profesaron recibir a Cristo Jesús. Entonces ya sabemos cuándo se iba a iniciar el juicio, el 22 de octubre de 1844. ¿A dónde se realiza este juicio?
Ya nosotros lo notamos en Daniel 7. Dice que se realiza a donde está el anciano de días, a donde está Dios el Padre. Y Dios el Padre habita en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo declaró que debemos orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Este juicio se hace en el cielo mientras que los seres humanos viven en la tierra. En Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjese que aquí hay un ángel predicando el evangelio. Y luego dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense que el juicio comienza mientras está predicando el evangelio. Esto significa que los que están siendo juzgados están en la tierra aún, porque Jesús todavía no ha regresado cuando se inicia el juicio. Ahora surge la pregunta: ¿quiénes van a ser juzgados? Esto lo mencioné antes, pero vamos a mencionarlo de nuevo. Los únicos que son juzgados son aquellos que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Y ustedes dirán: pero pastor, ¿por qué solamente a ellos? ¿Por qué no se analizan todos los casos de los creyentes y los no creyentes? Hay una razón especial. Y es que el Señor Jesucristo, cuando regrese a este mundo en su segunda venida, se va a llevar al cielo a las personas que en verdad creen. Pero para podérselos llevar al cielo, de antemano tiene que demostrar en el juicio que Él tiene derecho de llevárselos al cielo. Con los impíos no hay ninguna urgencia, porque en la segunda venida los impíos no van a ser llevados al cielo, se van a quedar aquí, como vamos a estudiar. Así que ustedes notarán entonces que la urgencia de juzgar a los que profesaron el nombre de Jesús, a los creyentes, es porque cuando Cristo venga por segunda vez, el Señor Jesucristo va a llevarse a los creyentes fieles. Para eso tiene que haber revelado al universo de antemano que Él tiene derecho de llevárselos. Es decir, los que son juzgados son todos los que creyeron en Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5 y el versículo 10, hablando de la iglesia de Corinto, es decir, de cristianos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, es decir, mientras estaban en esta vida en la cual vivimos ahora, y se va a examinar sea bueno o sea malo. Ahora, ¿qué es la evidencia que se examina? En realidad el hombre es salvo por gracia a través de la fe, pero será juzgado por obras, porque las obras demuestran si la fe fue genuina y verdadera. Una persona tengo fe y no tiene obras, Santiago dice, en realidad no tiene fe. La fe se demuestra por las obras. Aunque el hombre es salvo por gracia a través de la fe, es una fe que obra, o si no, no es fe. Así que en el juicio se va a examinar la vida de cada persona. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13 y 14, encontramos claramente revelado esto. Dice el sabio Salomón, quien escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahora escuchen por qué debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestras malas obras también están registradas en el cielo, al igual que las buenas obras. Pero si nosotros nos hemos arrepentido y hemos en verdad confesado el pecado y en verdad hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador personal, y se ha demostrado en nuestra vida la vida de Cristo, la muerte de Cristo,
limpia ese pecado del santuario. Qué glorioso mensaje es ese. Ahora, vamos a estudiar un poco el proceso que se sigue en el juicio. Necesitamos explicar cuál es el proceso que Dios sigue desde 1844 hasta que se juzgue la última persona que profesó el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a tomar como nuestro ejemplo que indudablemente Adán fue la primera persona en ser juzgada en 1844, porque Dios va anotando los nombres de las personas a medida que ellos se arrepienten, confiesan su pecado y creen en el Salvador. En ese momento su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y eso tiene que haber pasado primero con Adán, porque Adán indudablemente se arrepintió, confesó su pecado y creyó en Cristo Jesús, en el Cristo que iba a venir, y entonces su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y así sucesivamente, cada persona que se iba entregando a Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿a dónde estaba Adán en 1844 cuando se le llamó a comparecer ante Cristo? Vamos a ver lo que dice San Juan 5 y el versículo 28 y 29. Aquí está hablando Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que preguntamos, ¿a dónde estaba Adán en 1844? En realidad estaba en el sepulcro porque estaba muerto. Adán no va a recibir su recompensa, sino hasta que el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede Adán haber comparecido ante el tribunal de Cristo en 1844 de primero si estaba muerto? La respuesta es que él no aparece en persona. Él aparece a través de los registros de su vida, porque Dios tiene un registro exacto de nuestra vida sin faltar un solo detalle en los libros celestiales. Quiero leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 537. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, fíjense, todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra, eso significaría que Adán fue el primero. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Y luego en la página 536, que es la página inmediatamente anterior, dice lo siguiente: los justos ya muertos no serán resucitados sino hasta después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Es decir, en el juicio no comparece la gente en persona, sino en el juicio comparece la persona a través del registro de su vida. Podríamos decir que Dios tiene un DVD de la vida de cada persona en este planeta, y en ese DVD se va a mostrar en el cielo el caso de cada uno de los que profesó creer en Cristo Jesús. Y entonces se va a demostrar si esa persona en verdad se arrepintió, en verdad confesó sus pecados, que legítimamente creyó en Jesús. En ese momento entonces la persona será pronunciada digna de vida, y cuando Cristo venga lo resucitará de los muertos, o si está vivo lo trasladará al cielo de entre los vivos. Ahora necesitamos entender algo muy importante, y es que el hombre, según la Biblia, tiene el espíritu. Muchas personas
entienden incorrectamente lo que significa el espíritu. El espíritu no es otra persona invisible, intangible, que habita dentro del cuerpo, que sale volando cuando una persona se muere. La Biblia no enseña ese concepto de que una persona invisible, infantasmal, está dentro de nosotros y cuando el cuerpo va al sepulcro, entonces el alma o el espíritu se va al cielo. Es un concepto bíblico. El espíritu son en realidad dos cosas. En primer lugar, significa la respiración que nosotros recibimos cuando nacimos. Empezamos a respirar. Es el espíritu de vida. Pero el espíritu es más que eso. El espíritu, a medida que yo vivo, porque estoy respirando, estoy desarrollando una identidad personal. Es decir, estoy escribiendo el registro de mi vida. Estoy desarrollando mi identidad personal o mi personalidad. Es decir, que ahora yo tengo, por así decirlo, un DVD de mi vida que yo estoy preparando cada instante de mi vida. Ahora, quiero leerles algunas citas muy interesantes que encontramos en los evangelios y luego una cita que encontramos en el comentario bíblico adventista. En Lucas 8, 52 al 56, está hablando de la hija de Jairo. Dice allí que había muerto, y leo ahora el relato. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, es decir, Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y ahora escuchen con cuidado. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Noten, su espíritu volvió, no el espíritu. No solamente la capacidad de respirar, sino que esa niña recibió con la respiración el registro de su vida mientras ella estaba viva. En Hechos, el capítulo 7, 57 al 60, encontramos la historia del martirio de Esteban. Dice en cuanto a los judíos, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, es decir, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No está diciendo solamente guarda mi respiración. Está diciendo guarda mi identidad personal. Guarda el registro de mi vida que me vas a devolver cuando me resucites de los muertos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Podemos decir lo mismo de Jesús. En Lucas 23, 46 nos habla del momento en que Jesús murió. Y fíjense lo que dice allí en ese versículo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, noten, no dice el Espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Solamente estaba diciendo guarda mi respiración? No, estaba diciendo guarda el registro personal de mi vida, que cuando tú me resucites de los muertos, cuando me llames del sepulcro, me vas a devolver mi identidad personal con la capacidad para respirar. Ahora quiero leerles una cita muy extraordinaria en el comentario bíblico adventista, tomo 6, 1092 y 1093. Tremenda cita. La que escribió esto tenía solo 2 años y medio de educación primaria, pero ella entendía que el espíritu no solo es la respiración, sino es la identidad personal que va con la respiración. Dice lo siguiente, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. ¿Qué será preservado en la resurrección? Nuestra identidad personal. Sigue diciendo, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección.
aunque no sean las mismas partículas de materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no tiene que recuperar cada partícula de materia para darnos un cuerpo resucitado. Él puede hacer un cuerpo resucitado con materia mucho mejor, mucho más fina. Sigue diciendo aquí en esta cita, tremendo. Dice, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Qué es lo que es preservado? El carácter. El carácter se compone de todos los aspectos de la vida de la persona, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, el registro total y completo de su vida. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Qué sucedió entonces con Adán en 1844? El primero en ser juzgado. Dios dijo, Adán, comparece ante mi tribunal. Adán estaba enterrado y desintegrado. Pero ahora los ángeles traen el registro de la vida de Adán. El registro que se hizo durante el tiempo que estuvo Adán vivo, sin faltar un solo pequeño detalle, una biografía completa. Y ahora se mira la vida de Adán ante todos los seres celestiales. Y Dios dice al jurado celestial, ustedes han visto el registro de la vida de Adán. ¿Será que Adán es uno de aquellos individuos que en verdad se arrepintió y confesó su pecado y confió en Jesús como su Salvador? Y de tal manera que yo puedo traérmelo al cielo cuando yo vaya allá en mi segunda. Y el jurado celestial va a decir, hemos visto el caso y nos damos cuenta que Adán en realidad se arrepintió, confesó su pecado, creyó y confió en Jesús. Así que todos esos pecados ahora los vamos a sacar del santuario, los vamos a limpiar del santuario. Y cuando le devolvamos a Adán su identidad personal, cuando resucite, no se le va a devolver ninguno de sus registros pecaminosos. Permítame darles un ejemplo de esto. Quiero que se imaginen una cámara de video. Usted le puede grabar a una cámara de video algunas escenas familiares hoy y luego apaga la cámara de video y deja pasar un periodo de 10 años donde no graba nada allí en esa cámara. Después de 10 años saca la cámara y tal vez necesita cargar la batería y ahora empieza a filmar otra escena familiar. Cuando usted mira el video, no hay un intervalo entre cuando usted suspendió lo que grabó primero y lo que empezó a grabar 10 años después. No hay intervalo. Lo mismo sucede con Adán, digamos. Adán vivió su vida, se estaba filmando su vida con la cámara de video, por así decirlo. Cuando Adán murió, la cámara de video se apagó. Han pasado miles de años desde que murió Adán. Cuando Adán resucite, se va a comenzar a donde dejó Adán. Va a continuar, en otras palabras, escribiendo su historia o su identidad personal. Esto nos ayuda a entender Job 19, 25 al 27. A veces yo leía esto antes y decía, oye, ese Job era bien egoísta. Él pensaba que él era el único que iba a ver al Señor. Pero ahora entiendo qué quería decir Job. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Fíjense, Job está diciendo que él es el único que va a ver al Señor. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cuando él resucite de los muertos, él va a ser el mismo Job que existió durante su vida.
Claro, con todo el registro de sus pecados borrados en el santuario y puestos finalmente sobre el que últimamente es responsable del origen y de la perpetuación del pecado. Espero que estén entendiendo lo que está sucediendo aquí. El propósito del juicio no es informar a Dios, porque Dios sabe todo, Dios es omnisciente. Dios no necesita libros, Dios no necesita guardar registros, todo lo tiene en su mente infinita. Pero los seres celestiales no son omniscientes. Hay personas que parecen ser muy buenas y sin embargo cuando se examinan los casos se va a demostrar que no eran verdaderos creyentes, que su arrepentimiento fue falso. Se arrepintieron de las consecuencias del pecado y no del pecado. Que su confesión fueron solamente palabras y que presuntuosamente reclamaron a Cristo como Salvador, pero su vida negó su profesión. El propósito del juicio es demostrar que Dios es justo y verdadero en salvar a cada persona que se va a llevar al cielo, y que es justo y verdadero en dejar aquí en la tierra a todas las personas que en realidad no recibieron a Cristo como Salvador personal, o que profesaron recibirlo y en realidad no lo recibieron. Ahora hay un último punto que quiero tratar. No solamente debemos mirar lo que sucedía en el santuario en el día de expiación, sino que necesitamos mirar también lo que hacía el pueblo fuera del santuario. Yo creo que hoy nosotros estamos en el gran día de expiación. El juicio está transpirando en el cielo. Yo creo que se están examinando aún los casos de los muertos. Pronto Dios pasará a investigar los casos de los vivos. No sabemos cuándo será eso. No hay fecha en la Biblia. Por eso la gente tiene que estar lista todo el tiempo. Pero no solamente debemos saber que ahora se está haciendo un juicio en el cielo, sino necesitamos saber qué hacía el pueblo fuera del santuario mientras transpiraba el día de expiación. Le voy a resumir. En Levítico 23, 29 y 30 nos dice qué hacía el pueblo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque debían reunirse en el santuario, como nosotros debemos tener nuestra mente por fe en el santuario. Sigue diciendo en el versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, o sea que está trabajando en vez de tener su mente allá en el santuario, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo o guardaréis vuestro sábado. En el gran día de expiación, lo que hay que estar haciendo es afligiendo el alma. Hay varias cosas que se hacían. Si ustedes leen Joel, el capítulo 2 y el versículo 11 al 17, un pasaje que no tenemos tiempo de leer. También el Salmo 20. Versículo 3 al 6, el Salmo 15, Isaías 33, versículos 12 al 16. Hay una cantidad de versículos que dicen qué debe estar haciendo el pueblo de Dios mientras se está purificando el santuario. Mientras se purifica el santuario allá, por la gracia de Dios, debemos estar purificando por el poder del Espíritu Santo el pecado de nuestras vidas. Quiero leerles, para terminar, una última cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos, páginas 680 y 681. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador
no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Fíjese, Jesús no cedió a la tentación ni siquiera en pensamiento. Sigue diciendo, Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora viene esta declaración extraordinaria. Después de decir que Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria, Cristo guardó los mandamientos de su Padre, no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Dice esta cita, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, páginas 680 y 681. Mis queridos hermanos y amigos, viene un tiempo terrible que se conoce como el tiempo de angustia. Un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta Tierra. Esto sucederá después que todos los casos están decididos. Cuando se cierra la puerta de la gracia, va a comenzar ese tiempo de angustia. Y el pueblo de Dios tendrá que vivir en esta tierra sin intercesor, porque el servicio del santuario habrá llegado a su fin. Para eso es necesario que el pueblo de Dios haya vencido el pecado en sus vidas. Por el poder del Espíritu Santo es necesario que hayan fijado su carácter, preparándose para esa terrible crisis que sobrevendrá al mundo. En nuestro próximo tema vamos a estudiar sobre lo que significa vivir sin un intercesor. Vamos a hablar del momento cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando concluye el servicio de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Ya para ese momento ha demostrado quiénes pertenecen a su reino. Son los que van a pasar por el tiempo de angustia, los que están vivos. Y ahora el pueblo de Dios pasará por este terrible tiempo de angustia. Su fe será probada. Pero tanto la Biblia como el Espíritu de profecía nos dicen claramente que en medio de esta crisis, aunque Satanás quiere engañar inclusive a los escogidos, se mantendrán fieles y firmes a Dios durante este tiempo.